En una maravillosa mañana de arcoíris el zorro exploró el bosque, pero por mucho que corriera el bosque no terminaba. Al ver un agujero junto a un árbol pensó que era un lugar encantador y saltó dentro de él. Lisa poco a poco comienza a darse cuenta de que ella es en realidad Yanel de Roachim. Yanel de Roachim fue una princesa del imperio Roachim. El emperador la adoraba por completo a pesar de que era la última en la línea de sucesión al trono. Le molestó que ella naciera niña, pero a ella no le interesaba en absoluto el poder porque el trono pertenece a su hermano Agris de Roachim. Amaba a su familia y estaba feliz con ellos hasta que un día vi una escena escalofriante. El padre ensangrentado con una daga en el pecho cayó al suelo. Yanel corrió hacia él. Mirando hacia arriba vio a su hermano con las manos manchadas de sangre. Ella no podía creer lo que veía. Agris sacó la daga del cuerpo de su padre y se la arrojó a su hermana. Yanel cayó al suelo sangrando. Ella se acercó a él llamando a su hermano con las últimas fuerzas que le quedaban, a lo que él respondió que era asquerosa. Yanel comenzó a llorar. El sonido del océano. Yanel se encuentra en una especie de espacio oscuro y comienza a preguntarse si ha muerto la niña. Siente las paredes. Este espacio está sofocante. Como si estuviera encerrado, las paredes empiezan a resquebrajarse, se derrumban, vuelve a haber luz y un par de extraños aparecen ante mis ojos. Están felices por su despertar y Yanel está confundido sin entender quiénes son. También esta cola. ¿De dónde salió? En lugar de manos hay patas de gato. De repente uno de los desconocidos se transforma en un enorme zorro. Yanel involuntariamente suelta un grito, pero este grito no se parece en nada al llanto de una persona, más bien al llanto de un animal. Al darse cuenta de que la asustan, el extraño se reencarna en un humano y finalmente la niña comienza a comprender que murió y renació en una bestia divina. El castillo se vuelve ruidoso. Todos discuten la noticia de que el emperador murió anoche y la princesa Yanel lo mató. El comandante mudo al escuchar esto tiene recuerdos. Estaba lloviendo. Él y Yanel se estaban mojando debajo de un árbol. Ella le preguntó si estaba pensando en lo que quería hacer en el futuro. Después de todo, a sus ojos, Lord Abelod no era una persona común y corriente. Yanel le dijo que estaba segura de que se convertiría en un héroe cuya fama se extendería por todo el mundo, y ella le sonrió con una sonrisa maravillosa. Amanecer del bosque soleado. Lanor, un zorro con forma humana que se convirtió en el nuevo padre de Yanel, está en busca de un pequeño zorro que duerme entre los arbustos. La niña intentó negar la verdad, convencida de que era solo un sueño, y ahora, un mes después, finalmente aceptó la nueva realidad. Pero todavía no entendía por qué una bestia divina. Hace mucho tiempo las bestias divinas surgieron de los fragmentos de un dios zorros, plateados, leones dorados, ballenas azules, lobos rojos, águilas blancas y serpientes verdes. Las bestias divinas que heredaron el poder de Dios podían comunicarse con la naturaleza, y los espíritus cuidaron el cielo y la tierra, los mares y los ríos. Pero un día llegaron los problemas. Las bestias trabajaron juntas para proteger el continente, pero nadie las ha visto desde entonces, y todo porque se escondieron en un bosque lejano y nunca más volvieron a aparecer. El bosque dio paso a un río. El padre levaba Yanel en su espalda, moviéndose extremadamente rápido, lo que la sorprendió mucho. Sus padres siempre saben dónde está, aunque la dejan salir a caminar sola, todavía la vigilan. El huevo del que nació Yanel tenía la mitad del tamaño del habitual. No pudo salir de su caparazón durante 10 años. Mis padres me pusieron el nombre de Lucia. Además, después del desastre, las bestias divinas perdieron contacto con los espíritus, pero sin embargo se ha conservado una parte de los poderes divinos. Puede usarse desde el nacimiento, por ejemplo, para convertirse en humano. Y si tienes talento para la esgrima o la magia, puedes dirigir tus fuerzas en esta dirección. Lucia, tal vez debido al hecho de que recuerda su vida pasada, no solo puede convertirse en humana, sino que ni siquiera sabe hablar. Yanel no entiende por qué los mató su hermano. Después de todo, el trono nunca le habría pasado. De todos modos, ella realmente quiere preguntarle por qué, pero el zorro entiende que incluso si lo encuentra todavía no podrá hablar. Lanor le acarició la mejilla y la tomó en sus brazos, preguntándole si estaba enojada porque él le impidió conquistar el norte. ¿Hirió su sentido de dignidad? Por supuesto que no. Llegaron a una cueva enorme. Lanor llamó a Serio la madre de Lucia. Mientras tanto, ella practicaba magia. La cueva era muy hermosa. Todo el interior estaba cubierto de cristales que brillaban intensamente.
Seria se preocupó cuando los vio. Preguntó si Lucia estaba durmiendo, a lo que Lanor respondió que no estaba durmiendo, estaba bastante cansada. El Zorro corrió hasta la frontera norte. Seria pide que carguen a su hija en brazos. Pero el padre tampoco rechazó los abrazos. Lucia estaba muy incómoda ya que todavía no estaba acostumbrada a su relación. Había una carta sobre la mesa. La madre le pidió al padre que lo leyera. Lanor se rió y preguntó cuánto tiempo sería. Hablaría de manera tan formal porque ahora tienen a Lucia y pueden comunicarse con total libertad. Le deprimía que todos todavía creyeran que él era su amo. El padre lee una carta en la que está escrito que el emperador de Roachim ha cambiado, ya que el anterior fue asesinado. Lucia tembló. Al final de la carta se dice que el asesino es la princesa Yonel de Roachim. Mató al emperador y luego se suicidó. Lucia está estupefacta. Ella no puede creer lo que oye. Todo es el plan de Agris. Él la mató a ella y a su padre y luego le echó toda la culpa a ella y todo por el bien del trono. Lisa rompió. Al llorar, mamá y papá comenzaron a ofrecerle golosinas tratando de alguna manera de calmar a su hija. Estaban confundidos sin entender su reacción. El padre se preguntaba cómo calmarla ya que le preocupaba que pronto colapsara sin fuerzas. Mamá se secó suavemente las lágrimas de la cara, la tomó en sus brazos y comenzó a rascarle diciendo que todo estaba bien. Pero Lucia no dejaba de llorar. Estaba furiosa por esta injusticia. Quería revelar la verdad a todos. Algún día le contara al mundo entero lo que pasó. Al abrir los ojos, Lucia descubrió que se había quedado dormida en la cama con sus padres Zorros. Bueno, al menos ahora se sentía mucho mejor. Pensó que debería descubrir qué estaba pasando en el imperio lo antes posible. Cuanto más se demorara, más difícil sería revelar la verdad, pero Yanel no pudo salir solo del bosque. Lisa tenía muchas ganas de hablar, así que intentó con todas sus fuerzas concentrarse y pronunciar todo con claridad. En un intento de empezar a hablar solo escuchó un chillido animal. La realidad es dura. La determinación por sí sola no puede cambiarla. Mientras tanto los padres se despertaron, se alegraron de que el bebé estuviera alegre y supusieron que Lucia tenía hambre. Mamá alimentó a su hija con bayas de sus manos. Lanor mostró su magia y dijo que necesitaba ir al mundo humano si no toma medidas. Vermont podría atacar el bosque y además no sería mala idea hacer una visita a la familia imperial. El Zorro plateado es considerado el santo patrón de estas tierras. Entonces mi padre decidió ver qué estaba pasando. Lucia saltó al suelo y corrió hacia su padre agarrándose su pierna. Después de todo, tal vez no hubiera tenido otra oportunidad. Tenía que persuadir a su padre a cualquier precio. Pero la madre de repente gritó negativamente al explicarle que el mundo humano es peligroso. El bebé aún no está listo y no puede dejarla ir. Seria comenzó a persuadir a su hija para que dejara ir a su padre. Solo se prepararían bien y se irían más tarde. Yanel no se quedó perpleja. Eligió a su padre como sacrificio y ejerciendo todo su encanto, entrecerrando los ojos, derramando una lágrima, lo miró fijamente. Lanor empezó a pensar mientras pensaba. Lucia empezó a llorar. El padre empezó a convencer a la madre de que estaría a salvo con él, pero sería destacó que Lucia aún no había completado la ceremonia, a lo que Lanor objetó diciendo que solo hay un nombre de la ceremonia, solo un grupo de bestias divinas vendrán a mirar a su chica. Lanor abrazó a Seria convenciéndola de que no se preocupara. Su confianza en él era directamente proporcional a la seguridad de Lucia. Además, la niña tenía muchas ganas de ir. Lanor tomó al bebé en brazos con una oferta para ir al mundo de las personas. Lucia comenzó a brillar. Caminaron por un sendero del bosque. El padre llevó a la bebé envuelta en tela. Como la madre estaba muy preocupada, la envolvió y les dio una cobija, galletas y fruta para el viaje. Antes de partir hacia el mundo humano, el padre le explicó a la pequeña que existen 3 leyes inmutables. En primer lugar, no se puede interferir en el curso de la historia. En segundo lugar, nadie debería saber quién eres. Y por último, está prohibido enamorarse de la gente. Si descubren que Lucia rompe incluso una de las reglas, será llevada ante los ancianos y encerrada para siempre en el bosque divino. Aunque el padre cree que todos estos tabúes son pura estupidez, sugiriendo que finjan seguirlos para no meterse en problemas, a lo que el bebé chilo con aprobación. Entonces legaron a su hogar en el mundo humano una bandera con el escudo de armas de la familia El Haran.
El vigilante al ver acercarse al duque corrió inmediatamente a tocar el timbre. Las puertas se abrieron y los guardias salieron para hacer una reverencia. Más de 25 personas salieron a saludar a su gracia el duque el Harán, lo que asustó mucho a la pequeña, pero el padre sostuvo a Lucia en sus brazos con orgullo y seguridad. Lanor Karl el Harán, el duque, se hizo famoso por evitar diligentemente todo tipo de banquetes y recepciones. Era tan insociable que a veces ignoraba las órdenes del propio emperador y se negaba a presentarse en palacio. Muy pocos podían presumir de estar cerca de él, pero nadie lo menospreció. El duque era dueño de las inexpugnable montañas de Idel-Badur y de la pared de hielo del norte. Se hicieron leyendas sobre su hábil uso de la espada, pero estas no eran tales leyendas. De hecho, el duque salvó a Roachim de la invasión de los bárbaros del norte. Los rumores sobre él eran realmente contradictorios. Algunos decían que era un asesino sanguinario que se deleitaba con la violencia. Algunos lo imaginaban como un anciano feo y otros como un joven apuesto. Después de todo, pocas personas lo conocían personalmente. El duque era un enigma, un misterio envuelto en oscuridad. Hubo muchos rumores sobre dónde desaparecía constantemente del castillo. Después de todo, es una bestia divina. Entraron al palacio caminando por un largo pasillo bordeado de muebles antiguos y candelabros. El mayordomo Aiden se interpuso en su camino, lo que claramente molestó a mi padre. Después de saludar al duque, el mayordomo le recordó que le esperaba mucho trabajo y que no estaría de más volver a él. Al abrir la puerta de la habitación, enormes montañas de papeles aparecieron ante sus ojos. Lanor estaba molesto por la recepción no tan hospitalaria del mayordomo e intentó proponer organizar un banquete, a lo que Aiden respondió negativamente y empujó al duque a la mesa. La niña caminaba junto a la mesa jugando con papeles. El padre le preguntó al mayordomo si había pasado algo mientras él estaba fuera. Aiden le dijo al duque que los bárbaros habían encontrado una manera de superar el muro. Lanor, con una expresión severa en su rostro, notó que sea como sea, solo son patéticos insectos. Papá notó al bebé asustado, lo tomó en brazos y comenzó a sonreír diciendo que luego irían de excursión con él. Los llevó a la bebé a sus aposentos para calmarla. Lucia ni siquiera podía imaginar que papá pudiera ser así. Siempre fue dulce y cariñoso, y ahora la niña rechazó estos pensamientos porque ¿qué clase de duque sigue siendo su amado padre? El corazón del padre se derritió. Estaba un poco molesto por no poder mostrar a su adorable bebé ante nadie. Papá le pidió a Lucia que se quedara aquí y durmiera mientras él terminaba con sus asuntos, a lo que el bebé respondió con un chillido de alegría. Ella comenzó a recostarse cuando de repente hubo un destello de luz. Apareció un portal del cual emergió un hombre desconocido. Su color le pareció familiar al Zorro. Era realmente el mismísimo archimago. ¿Pero de dónde vino él aquí? Apareció directamente de la nada. El archimago fue por alguna razón a los aposentos del duque. De repente notó un Zorro y no se sorprendió menos que ella. Se dirigió bruscamente hacia el Zorro tratando de atraparlo, pero lo agarró por la cola. Levantó al bebé boca abajo, examinó e identificó a Lucia como una bola de pelo. El Zorro estaba asustado. El rudo archimago llevaba mucho tiempo mirándose a sí mismo. Pensó, la mantuvo en esa posición, examinándola y ridiculizándola como si fuera una bola de pelo ordinaria e inútil. El Zorro se indignó porque él mismo irrumpió en su lugar y empezó a insultarla, aunque ni siquiera se conocían. El estómago del bebé empezó a gruñir. A pesar de una situación tan delicada, se sentía muy avergonzada. En este momento el duque comenta con el mayordomo el incidente con los bárbaros. Aiden dice que durante la ausencia del duque Vermont estuvo vigilando el muro, pero tan pronto como se fue, los enemigos aprovecharon y atacaron. 20 personas resultaron heridas y muchas casas quedaron destruidas. Aún no está claro por qué, pero durante el último mes los bárbaros se han vuelto mucho más activos. El padre se dio cuenta de que esto empezó a suceder justo cuando nació Lucia. El mayordomo se sorprendió y preguntó si realmente se trataba de ese Zorro, a lo que el duque sonrió afirmativamente y llamó a la bebé su hermoso nombre completo, Luenstella. Pero sus padres la llaman Lucia. Lanor ordenó al mayordomo que la sirviera fielmente. Aiden coincidió dulcemente en que el nombre era adorable. El duque se pregunta qué ha oído de la familia Roachim. El mayordomo presenta 3 cartas. Lanor los toma, sonríe y comenta lo divertida que es la familia Roachim.
El mayordomo enfatiza la necesidad de responder de inmediato cuando de repente se ve un destello de luz fuera de la ventana. El padre se da cuenta de que es hora de empezar a criar a alguien. Vermont le presenta al Zorro un plato con varias frutas. Los magos, mirando dentro de la habitación, intentan tensamente detener al archimago, recordándole que las frutas son necesarias para los experimentos y que no se las pueden dar al cachorro de Zorro. Las reglas son reglas y el archimago no es una excepción. Molesto, Vermont cierra la puerta. Lucia mira a su alrededor e incluso más libros aquí que en la biblioteca imperial. Se pregunta si estarán en la Torre de los Magos, ya que esas personas le parecían similares a los magos de la Orden de Runehild. Lucia se abalanza con avidez sobre la comida, quedó sorprendida por la presencia de frutos del bosque divino en el castillo. Fueron realmente criados por magos. La niña disfruta de la fruta pensando que los magos de Runehilda son realmente especiales. El archimago miró fijamente al pequeño Zorro, exhaló con las palabras cosita estúpida. A pesar de sus insultos, limpió suavemente la cara del Zorro. Alguien llamó a la puerta notificando que el maestro Vermont tenía una visita de Roachim. El archimago está ocupado, pero detrás de la puerta se escuchó una voz lastimera rogando ser aceptada mientras gritaba que no se iría hasta encontrarse personalmente con el cuidador de la torre. El Zorro estaba extremadamente sorprendido de que el hombre que la robó de la habitación de su padre estuviera en una posición tan alta. Vermont preguntó qué necesitaba, a lo que le dijeron que el hombre quería revelar la verdad sobre la muerte del emperador. El Zorro se emocionó. Revelar la verdad sobre la muerte del emperador. El príncipe hizo todo lo posible para ocultar todas las pruebas y hacer culpable a Yanel. Cubrió sus huellas y recibió el tan deseado trono, pero no solo mató a la princesa, sino que también la acusó de su terrible crimen. Y ahora todos en Roachim consideran a la princesa una villana por matar a su propio padre. Parece que el invitado de Roachim tiene una versión diferente de lo sucedido. Parece que al menos alguien cree que la princesa es inocente. Lucia agarró la manga del archimago. Vermont se preguntó si el Zorro todavía tendría hambre. Bueno, al menos Lucia tiene un apetito como el de una bestia divina, pensó, razón por la cual el pequeño Zorro tuvo que morder el dedo del archimago cercano. Vermont miró la mano desconcertado. El Zorro miró agresivamente al archimago como insinuando que los dedos restantes estarían en peligro si no aceptaba a un invitado tan importante. La voz detrás de la puerta exigió una respuesta final. Vermont acordó aceptar al invitado y ordenó al Zorro que permaneciera. Aquí la niña intentó alcanzar al archimago, pero la puerta se cerró de golpe justo frente a ella. Yanel se sentó en el suelo con las orejas caídas. Por supuesto, las cosas no están tan mal como podrían estar, al menos todavía hay quienes creen en la inocencia de la princesa. Mientras al menos una persona crea en él, existe la posibilidad de revelar la verdad. El Zorro saltaba felizmente por la habitación y chillaba alegremente. Vermont entró en la sala donde lo esperaban 3 invitados. Los invitados quedaron muy sorprendidos por la aparición del archimago. Vermont pensó con irritación. Si pensaban que él no se lo contaría, porque seguían esperando. Los invitados hacen una reverencia y agradecen al maestro por haber accedido a reunirse con ellos. Vermont se sienta noblemente en una silla. Los invitados comienzan a presentarse cuando de repente el archimago los detiene. Aquí su género y título no tienen significado. La Torre de los Magos es soberana, es decir, no está subordinada a ningún estado. El maestro reprimió sus pensamientos de que el título les daba al menos alguna ventaja. Vermont insiste en ir al grano. Los invitados quieren revelar la verdad sobre la muerte del pasado emperador. El maestro dice que ya se sabe la verdad. La princesa loca mató a su padre en un ataque y luego se suicidó. Los invitados se levantaron de un salto gritando que la princesa nunca haría algo así, le habían tendido una trampa. El archimago no ocultó su rostro distorsionado por el absurdo que había escuchado. Por eso los invitados de Roachim llegaron para pedir ayuda a uno de los magos de Vermont para poder demostrar la inocencia de la princesa. El archimago se levantó negativamente y corrió hacia la salida. El maestro dijo que debían ofrecer algo de igual valor o fracasarían. Los invitados se levantaron de un salto y gritaron al unísono: el nombre y el honor de Perán, Abelod.
Se detuvo preguntándose qué clase de tonto era el comandante de la Sagrada Orden de los Caballeros. Lord Abelot dijo que el archimago estaría de acuerdo si supiera que estaba dispuesto a poner incluso su nombre en juego, a lo que Vermont estuvo de acuerdo, aportando el mago más experimentado. Lucia estaba sentada tristemente junto a la ventana. Estaba tan alta que se podían ver las nubes debajo. Le parecía que si se caía literalmente se convertiría en una bola de pelo. Cuando de repente fue atada por un hilo desconocido gritando que podía caer, el archimago entró en la torre tomando al pequeño Zorro en sus brazos, chasqueó los dedos e inmediatamente la oficina comenzó a brillar con un resplandor azul. Se movieron, abrieron los ojos y Lucia vio una espada apuntando a la garganta de Vermont. Frente a ellos estaba su padre, quien felizmente intentó transmitirle al archimago que no estaría de más advertirle si quería cuidar a su hermana pequeña. A lo que Vermont preguntó si es necesario que un hermano pida permiso para pasar tiempo con su hermana. Lucia estaba muy sorprendida de que el archimago fuera su hermano, aunque si lo piensas, bien son similares, tiene algo de ambos padres en él. El conflicto creció entre los hombres. Mi padre amenazó con que si Vermont legaba aunque fuera un segundo tarde destruiría su torre, a lo que el hermano objetó enfatizando que la torre de los magos no era un juguete. Al ver esto, el Zorro pensó que Vermont definitivamente se parecía a su padre en carácter. Papá tomó al bebé en brazos y en voz baja le preguntó si su hermano le había hecho daño. El bebé se puso tenso al recordar su conocido. Sé cómo fuere él la alimentó y la trajo de regreso sana y salva, y también me preocupaba que se cayera por la ventana. La Ñor abrazó lastimosamente a la bebé, lo que indignó al hermano, ya que simplemente la llevaba a alimentar. Vermont de repente le preguntó a su padre si esta bola de pelo era la razón por la que abandonó el castillo. El padre se molestó cuando escuchó a su hijo llamar a su hermana, enfatizando que su madre se enojaría mucho si escuchaba esto. Lucia chilló en confirmación. Papá le entregó el bebé al mayordomo y le dijo que volvería pronto. Después de ensilar su caballo, la Ñor invitó a su hijo a dar un paseo y discutir todo en privado. Estaba oscureciendo al regresar de su paseo. El hermano estaba triste. Era una sorpresa para él lo que le tocó pasar a su padre. Papá felizmente agarró al bebé. En el desayuno, Vermont tuvo que untar mermelada en el pan, lo que no le gustó, y enfatizó que eso era explotación laboral. El padre a su vez le recordó que no estaría de más gastar los fondos que su hijo pidió prestado para reparar la torre. El hijo gritó irritado porque le había devuelto todo, pero su padre se apresuró a recordarle el interés. El padre notó la lástima que Lucia miraba a su hermano irritado y la empujó a ir a hablar con el papá. Enfatizó que ni siquiera sabían los nombres completos del otro y presentó a Luestella. La Zorra se acercó a su hermano y le puso la pata en la cara. Vermont tomó el bebé por las patas delanteras y se presentó. Lucia chilló alegremente. Al principio parecía enojado y grosero con ella, y aunque a veces puede ser arrogante, en realidad es amable y cariñoso. Vermont de repente recordó y le preguntó a su padre si había oído algo sobre Peyran Abelot. Lucia aguzó el oído con interés. Peyran Abelot no tenía título ni riqueza, nadie que pudiera seguirlo. Cuando se unió a la Orden de los Caballeros solo tenía una espada. Y aunque el comienzo estuvo lejos de ser prometedor, después de solo 3 meses todos en el palacio sabían de él. Y es por eso que obtuvo una victoria sin precedentes en el torneo de caballeros, por lo que el emperador lo felicitó personalmente y lo nombró guardaespaldas de la princesa, pero no del príncipe. Era increíblemente talentoso. Una persona así es apta para ser el comandante del ejército, pero el emperador amaba tanto a su hija que lo nombró su guardaespaldas personal. Peyran hizo su trabajo a la perfección, ni más ni menos. Yanel quería acercarse a él intentando hablar una y otra vez. De alguna manera casualmente le ofreció deliciosos dulces, a lo que Abelot se disculpó y se alejó abruptamente. La princesa intentó ser amable con su guardaespaldas y él, pero no pudo derretir el hielo entre ellos. Se pararon sobre la misma hierba, respiraron el mismo aire, pero nunca estuvieron juntos. Por lo tanto, Yanel no confiaba en él y él aparentemente no confiaba en ella. Un día vino y le dijo que iba al frente y le pidió su consentimiento. Había una guerra en el sur, él no podía participar en ella y ser el guardaespaldas de la princesa al mismo tiempo. Ella decidió que no lo molestaría y estuvo de acuerdo. Su difícil relación, que duró un año, finalmente terminó en nada.
Peirán obtuvo una serie de victorias de alto perfil en el sur y llevó al país a la victoria. Recibió el merecido título de mejor caballero y se convirtió en comandante en jefe de la Sagrada Orden, bendecido por el propio arzobispo. Desde entonces no se han vuelto a ver la princesa, solo ocasionalmente escuchó rumores sobre el Vermont. Le contó a su padre sobre los invitados recientes que vinieron en nombre de Peirán y que afirmaban que la princesa era inocente. Lisa estaba estupefacta. Fue su guardaespaldas solo durante un año, ni siquiera puedes llamarlos amigos. El padre recordó que mientras estaba en el bosque escuchó rumores sobre él. Dicen que Peirán se ha vuelto loco. Lanor señaló que después de la historia de Vermont, estos rumores no parecen tan infundados. Nadie en su sano juicio mencionaría su nombre. El hijo habla del próximo encuentro con Abelard. Lucia estaba muy molesta porque hablaban tan activamente sobre Peirán y ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntarles si eran cercanos a el Vermont. La acarició y le preguntó a su padre si era demasiado pronto para llevársela con él, ya que nació hace una semana. Lanor corrigió a su hijo hace un mes. Vermont se sorprendió mucho porque el bebé era muy pequeño. El pequeño Zoro Cayo sabe que está creciendo lentamente pero no puede controlarlo. El padre informa que se va a la capital. El príncipe le ha citado una audiencia. Vermont insiste en ir con su padre. Además prometió enviar a uno de los magos más fuertes a Peirán, pero ¿hay algún mago más fuerte que Vermont en la torre? Queda una semana antes del viaje al Palacio Imperial. Mientras tanto, Lanor decidió volver a sus funciones como duque. El mayordomo volvió a traer una montaña de documentos que llenaron toda la mesa. El duque realmente esperaba que fuera una broma, a lo que Aiden respondió negativamente. Esto es todo lo que ha acumulado durante su ausencia. Papa le pidió a Lucia que le sostuviera la pata. El mayordomo notó el color inusual que tenía su hija Lanora. El orgulloso padre añadió que nunca había visto algo así en bestias divinas. El Zoro se tensó. Aiden es un humano, pero ¿qué pasa con las reglas? El padre, al ver el susto de su hija, comenzó a calmarla, explicándole que estaba en la frontera de dos mundos y que no había necesidad de esconderse de él. A Papa le habría encantado contarle más, pero el mayordomo pidió insistentemente que no lo distrajeran del trabajo. Lanor, el mayordomo serio, hizo callar al propio duque y se puso a trabajar. Lucia sentía mucha curiosidad por saber qué tipo de frontera era esa, pero no quería distraerlos. 7 horas después el padre está absorto en el trabajo. 12 horas después el padre todavía está en el trabajo. A la niña se le está acabando la paciencia. Él se sienta y escribe sin siquiera decir una palabra. Papa abrazó a su hija notando lo cansada que estaba y la invitó a dar un paseo y recorrer el palacio. Es hora de explorar todos los rincones secretos. Palacio de la Princesa del Imperio Roachim. El Palacio de la Princesa se encuentra justo enfrente del Palacio del Emperador, y ambos se quedaron sin dueño. Hace apenas un mes la princesa y el emperador caminaban para visitarse por largos pasillos. Agris no podía creer que hace apenas un mes tuvo lugar aquí un brutal asesinato. A causa de este incidente, los nobles decidieron abandonar el Palacio Imperial. Nadie quería vivir cerca de la escena del crimen. Excepto el príncipe. Entra a la habitación donde es recibido por la princesa pelirroja, quien se alegró mucho de verlo y esperaba con ansias su encuentro. La princesa dice que a partir de mañana vivirá aquí. Alaba el magnífico palacio y se alegra de que su dueña haya muerto porque ahora ella ocupará su lugar. Sentada en la cocina, Lucia se siente avergonzada por la atención de la cocinera y la criada que le ofrecen galletas recién salidas del horno. Otro trabajador de la cocina llega corriendo con leche en las manos. Hace un tiempo la pequeña corrió explorando el palacio, mirando cada rincón, pero luego se sintió atraída por el aroma. Parece que están horneando pan para la cena. También huele a manzana. Qué aroma tan dulce. Mientras el Zoro husmeaba, la cocinera sin darse cuenta casi le pisó la cola. Se asustó y cayó. Los trabajadores de la cocina se sorprendieron al ver un Zoro aquí. De repente recuerdan las palabras del duque de que trata a esta pequeña Zora como a su propia hija y le ordena que la trate bien. Ahora Lucia está comiendo pasteles. Por supuesto que no tiene hambre, pero ¿cómo resistirse cuando todo está fresco y se ve tan maravilloso y lo más importante, huele? De repente se escucha una canción familiar. Lucia mira con interés donde podría haber sonado. El cocinero no sostiene la ola de sopa y esta vuela directamente hacia el bebé.
Los trabajadores de la cocina están horrorizados, Lucia está aún más asustada y alguna barrera desconocida protege al pequeño Zorro. Nadie entendió cómo sucedió. Todos corrieron hacia él preocupados. El hombre que no podía sostener la sartén le pidió perdón. La niña está perpleja sobre si sus habilidades realmente se han manifestado. No, ni siquiera puede convertirse en humana. Alguna fuerza desconocida la protegió. Una semana después, padre e hijo van al palacio. Por supuesto, nadie planeaba llevarse a Lucia con ellos, así que ella tomó el control de la situación y agarró hábilmente la espalda de su padre. Pero antes de que el padre tuviera tiempo de salir de la habitación, su hermano descubrió a Lucia. Papá se dio vuelta y sonrió diciendo que no podía dejarla. El hermano más amable se dio cuenta de que existe el riesgo de que un cachorro de Zorro contraiga pulgas en la capital, a lo que el padre sugirió convertirla en humana porque su hijo sabía cómo hacerlo. Contorsionando su rostro con indignación, el hermano exhaló y comenzó a realizar magia. La habitación brillaba con una luz azul brillante. Lucia se aferraba a su padre, pero no podía apartar los ojos de su hermano. De repente, hilos azules se envolvieron alrededor de su cuerpo y la levantaron. El arquimago lanzó un hechizo. Los hilos envolvían tanto el cuerpo que no se veía nada más allá de ellos. La bebé abrió los ojos y su hermano sorprendido se paró frente a ella y le dijo que estaba creciendo tan lentamente que todavía era un bebé. Cuando el hechizo desaparezca, volverá a su forma normal. El bebé, al darse cuenta del cuerpo humano, intentó hablar, pero lo único que salió fue un lindo arrullo infantil. El padre afirmó que Lucia lo llamaba papá, mientras que el hermano estaba absolutamente seguro de que ella decía hermano. Reinaba una atmósfera pesada y solo Lucia entendió que solo preguntaba si era un bebé. Finalmente el bebé se volvió humano, pero ella no sintió la diferencia y seguía igual de indefensa. La pelea entre los hombres se intensificó y el niño empezó a rugir. El brillante sol iluminó el hermoso palacio. El jardín estaba fragante con varias flores y árboles. El padre llevaba orgulloso al bebé en brazos. El hijo le preguntó si realmente quería presentarla como su hija, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Lucia era especial para él. Las bestias divinas son independientes por naturaleza, dejan temprano a sus padres y ocupan su propio territorio. No hay nada inusual en el desarrollo de tierras humanas. Su padre dejó a sus padres cuando él solo tenía un año. Pero Lucia era diferente. Ha pasado un mes y no ha crecido ni un ápice. Si no puede defenderse por sí misma, necesitará un guardaespaldas, el duque El Harán. El guardia avisa a los invitados que Su Alteza el Príncipe los espera en el salón. El padre miró a su alrededor, le entregó el bebé a su hijo y fue a la reunión. Lucia rugió. No había venido hasta allí para quedarse fuera de la puerta. Vermont se acercó al oído de la niña y le insinuó que si seguía comportándose así se convertiría en un puñado de polvo. El hermano parecía extremadamente convincente. Era difícil no estar de acuerdo. Para pasar el tiempo esperando a su padre, Vermont le pidió a la criada que los llevara al jardín. A la pequeña no se le secaron los ojos. Estaba muy molesta por no poder encontrarse con el príncipe. El hermano cogió una rosa y le mostró a su hermana lo hermosas que eran las flores, porque las rosas eran raras en el norte, pero en el jardín imperial crecían a cada paso. Escondido detrás de los arbustos, el hermano calmó a su hermana. Comenzó a crear magia. Las bolas azules comenzaron a girar y se volvieron invisibles. Vermont se escabulló entre los guardias. La niña miró a su hermano llena de esperanza de que tuviera algunos planes. Se dirigieron al palacio de la princesa. Al entrar al patio del palacio, oyeron gritar a una mujer, lo que llamó su atención. La princesa regañó furiosamente a la criada Marian porque el té estaba demasiado caliente. El Zorro reconoció a la princesa. Su nombre es Bianca. La princesa pelirroja agitó la mano e inmediatamente otra doncella atacó a Marian. Mamá murió de malaria un mes después del nacimiento de Yanel. Su padre la protegió. Hubo un momento en que se quedó completamente sola. Sin embargo, las criadas la cuidaron, llenaron el vacío en la vida de la niña. Convertirse en sus amigos, su familia, eran importantes para la princesa. Yanel sabía que nadie los trataría como ella, pero el tratamiento y las medidas educativas de Bianca fueron simplemente monstruosos. La niña empezó a sollozar amargamente. Tenía muchas ganas de que parara por razones desconocidas. El hechizo se disipó repentinamente y el bebé humano se convirtió en un cachorro de Zorro.
Sonó una melodía como aquella vez en la cocina y el cielo se iluminó con un destello rosa brillante que todos en el palacio vieron. El tiempo soleado fue sustituido por un aguacero inesperado. Parece que pronto las nubes de tormenta cubrirán todo el país. Marian yacía en el suelo. El zorro corrió hacia ella tirando de su ropa. Ella intentó arrastrarla a un lugar seco, pero el bebé solo arrancó un trozo de tela. Lucia cubrió el rostro de la criada con sus patas tratando de protegerla de la lluvia cuando de repente alguien los cubrió con un manto. La pequeña se dio vuelta y vio a un hombre alto y de cabello oscuro frente a ella. Era el comandante de la Orden Sagrada de los Caballeros de Peyran Abelod. La criada comenzó a disolverse. Lucia se asustó. El hermano tranquilizó a su hermana haciéndole saber que ellos la cuidarían y los mágicos envolvieron a la bebé y la acercaron a su hermano. Él la abrazó y comenzó a secarla. Vermont volvió su mirada hacia Peyran preguntándose qué estaba haciendo aquí el señor Lego por orden del príncipe. El archimago recordó a los invitados recientes que vinieron en su nombre. Peyran confirmó que efectivamente los había enviado a la Torre de los Magos. Vermont estaba furioso, enfurecido porque la bestia divina estaba mencionando su nombre con tanta facilidad. La pequeña se asustó y se preguntó si realmente los nombres tienen algún significado especial para las bestias divinas, y entonces empezó a darse cuenta de lo que acababa de ver. Peyran es una bestia divina. Esto explicaba por qué su padre y su hermano hablaban tanto de él. Todas son bestias divinas, por eso son tan familiares. El señor miró fijamente a la bebé. Él se tensó pensando que la reconocía. En cuanto quiso hablar, el hermano presentó a su hermana. Vermont estaba enojado porque Peyran no apareció en el bosque divino en absoluto. Ni siquiera sabía que había nacido alguien, pero sea como fuere cumpliría su pedido según lo prometido. Sosteniendo al bebé con la ayuda de la magia, desaparecieron en el aire. El guardia notifica a Sir Abelod que su majestad está listo para recibirlo. Los niños regresaron a la norte tan pronto como terminó la audiencia y fueron a ver la capital. Vermont envió a Marian al palacio del duque, donde fue tratada la pequeña. Finalmente pudo conocerla. La doncella estaba muy agradecida a su señoría. Marian se presenta y dice que sirve en el palacio imperial. Era la niñera de la princesa Yanel. Sus manos están cubiertas de tiritas y vendas. Su rostro está cubierto de moretones. La Noor se disculpa por tener que molestarla en tal estado, pero quiere que Marian le cuente cómo era la princesa Yanel. Durante el desayuno, la pequeña admiró las galletas especiales preparadas por el duque El Harán. Tenía la forma de bestias divinas. Mi padre contó que ayer Marian dijo que la princesa había sido calumniada, que Yanel nunca haría daño a nadie y ciertamente no huiría de la responsabilidad. Tenía un carácter amable y un gran corazón. Era especial. Marian nunca había conocido a nadie como ella. Al oír esto, el bebé empezó a llorar. El padre notó que la princesa trataba bien a los sirvientes. El niño levantó la cabeza con orgullo. El encuentro con el príncipe fue bastante extraño. Dijo que doblara la rodilla y le obedeciera, por supuesto, con discursos más halagadores. El padre decidió expresar solo la esencia del llamamiento del príncipe. La noticia conmocionó a los niños. A mi padre le pareció que si se negaba el príncipe se lo comería vivo. Entonces él simplemente sonrió y se fue sin responder. Vermont estaba en llamas. Los El Harans permanecieron neutrales de generación en generación. El príncipe, por supuesto, lo sabe y aún así intentó ganarse al duque para su lado. Probablemente esté tramando algo. Parece que la calma previa a la tormenta pronto terminará. El padre cree que es hora de llamar a Seria, la actual madre de Yanel. Y también trae a Hikan. La mente de Vermont se nubló. Le preguntó a su padre por qué estaba aquí este perro rabioso, a lo que su padre respondió que ya estaba en la capital. Vermont se levantó de un salto golpeando la mesa con la mano. Estaba categóricamente en contra. Si le desean a Lucia un futuro brillante, no deberían permitir que este ignorante se acerque a ella. Lucia sintió curiosidad. Su padre la tomó suavemente en sus brazos y le pidió que no prestara atención al hecho de que su hermano no escuchaba a su papá. No había necesidad de seguir su ejemplo. Hermano y Lucia fueron a la ciudad. Tenía prisa creyendo que debía estar en guardia en caso de que algún zorro astuto decidiera engañarlos. El hermano no iba a perder su precioso tiempo con él, así que con la ayuda de la magia se trasladaron al techo para arreglar todo rápidamente y volver a casa. Tal como dijo Papa, Hikan ahora está en la capital. Acompaña a los nobles extranjeros al gran templo. Gerencia la Tierra Santa donde se ubica el gran templo. Limita con la capital de Roachim.
El hechizo debería llevarlos hasta él apuntaba en dirección opuesta a gerencia, lo que sorprendió mucho a Vermont. Al llegar al lugar indicado por el hechizo Vermont y el bebé vieron una masacre mercenarios, peleando con villanos. El hermano se indignó por lo que había hecho el perro y cerró los ojos del niño. Vermont notó un emblema familiar tirado en el suelo y en medio de la conmoción lo atrajo hábilmente hacia él. Esto claramente pertenece a alguien de la nobleza. La pelea ha terminado. Los mercenarios sacan a los niños, señalando que todos los niños secuestrados están aquí. El capitán se estira y les ordena que limpien mientras toma el dinero y regresa. Parece que sabía a dónde tenía que ir y aceptó otro trabajo. Vermont decidió seguirlo. Un poco más tarde el capitán llega a una casa abandonada. Si en esos lugares claramente están haciendo algo ilegal. Volviendo se preguntó si Vermont había decidido alegrarle el día y luchar contra él. A lo que el hermano exhaló y amablemente descendió del techo con los pies en la cara del capitán, tirándolo al suelo y preguntándole si realmente todavía quería pelear. El capitán se enojó aún más con esta reunión, pero se dio cuenta del niño y preguntó si Vermont realmente había logrado casarse y tener un hijo. Hickam levantó al bebé y dijo que como ella es la hermana de Vermont, entonces es su hermana. Lucia estaba completamente perdida. El segundo hermano de Lucia es el capitán del Invencible, ejército de mercenarios famoso en todo el continente. La niña se sorprendió. Realmente todos los hijos de la Norriseria tienen tanto éxito en la vida. El hermano número 2 abrazó a la bebé y le dijo que parecía un zorro, pero que su pelaje era extraño de color rosa plateado. Vermont apresuró a su hermano porque su padre estaba cansado de esperar, pero se negó a irse sin pagar mientras esperaba al cliente. Hickam jugaba con su hermana, lo que irritó mucho a Vermont, pero el cautivado por sus encantos se negó a entregar al niño. De repente un hombre con una capucha que le cubría el rostro entró a la casa. Hickam lo saludó llamándolo su eminencia. La niña quedó estupefacta. Como princesa rara vez veía al obispo. Él aparecía solo en las celebraciones más importantes. El obispo exigió pruebas de que los niños se salvaron. Mientras lo examinaba, Vermont notó un broche con el mismo emblema que había visto antes. Hickam informó que los traficantes de esclavos estaban muertos y luego le dio al obispo lo que pidió, una especie de hoja de papel envuelta. El hombre lo agarró, lo leyó y lo arrugó. El comandante preguntó al clérigo si le interesaba saber si todo estaba bien con los niños, a lo que él respondió con una sonrisa forzada que no tenía ninguna duda de que los trataban bien. El obispo estaba a punto de despedirse cuando Vermont lo detuvo de repente. Después de entregarle el niño a su hermano, se dirigió al clérigo. Le interesaba saber de dónde sacaban los traficantes de esclavos su pase para entrar al gran templo y por qué el obispo recurriría a los mercenarios, a lo que el hombre le restó importancia, enfatizando que era demasiado curioso para ser un mercenario. Vermont se disculpó, pero continuó. Le parecía que el obispo estaba de alguna manera relacionado con la trata de esclavos. El hombre cubrió el broche con la mano. No le importaban los niños, solo quería cubrir sus huellas. El obispo se giró en silencio y agitando la mano empezaron a salir caballeros de todos lados. Al despedirse el hombre añadió que hoy morirían a causa de su curiosidad. Vermont dijo que si Dios hubiera sabido en qué se había convertido el templo, les habría enviado un castigo celestial, a lo que el obispo gritó que estaba siguiendo la voluntad de Dios. Vino a él, lo vio. Vermont intentó encontrar una salida razonable y segura a la situación y luego dio el mando al frente. Hickam sacó su espada y se lanzó a la batalla. Los caballeros cayeron uno tras otro. El obispo intentó escapar, pero Vermont lo detuvo con su magia. Hickam le pidió al obispo que le recordara lo que sucedería cuando no hubiera lugar para Dios en el templo. Dios enviara un gran castigo. Aunque Hickam había matado al obispo y a los caballeros de la Sagrada Orden, se sintió aliviado. Aunque su hermano claramente no estaba contento con esto, si no fuera por su curiosidad, Hickam habría tomado el dinero y se habría ido. Vermont y Lucia regresaron a casa donde los esperaba su padre, que sonreía felizmente. El padre fingió no entender nada, aunque sabía cómo resultaría todo. No importa cuán poderoso y famoso sea un mercenario, es solo un mercenario. Si decide acusar a un obispo de trata de esclavos y uno muerto, todos se pondrán del lado del templo. Es más fácil culpar a los mercenarios. No se puede desacreditar el honor del templo. Cuando Ianel era princesa, juzgaba solo por la apariencia y no tenía idea de cómo eran realmente. Si no hubiera renacido, no lo habría sabido.
Pero algo molesto aún más a Vermont parece que el obispo está poseído por una bestia divina casi se revela pero el perro rabioso lo mató primero. Hikan prometió legar cuando terminara con sus asuntos. Familia Elharan organiza un banquete. Necesitamos presentarles a todos a la futura duquesa. Vermont le preguntó a su padre si estaba seguro, a lo que su padre respondió: se acerca la guerra. Ni el príncipe ni el obispo revelarían sus planes así sin más. Hay alguien más detrás de ellos y ha invadido el dominio de los Zoros plateados. Lanor no lo dejara, así les espera una seria batalla. Papá sonrió y tocando la cara del bebé dijo: no tenemos nada que temer. Unos días después el duque Elharan envió una invitación a un banquete a todos los nobles del imperio Roachim que tendría lugar en su residencia. En la invitación estaba escrito en letras grandes: un banquete en honor de la joven duquesa, hija nativa del duque Elharan. Se probaron vestidos para Lusha. La niña estaba agotada. Este era el 10º vestido. Estaba esperando que la sirvienta decidiera, y aquí está bonito incluso para los estándares de la capital. Cuando de repente Aiden ordenó que llevaran el siguiente vestido. Incluso en su vida anterior nunca había sido intimidada así y el niño gritó. Aiden exhaló y pidió un descanso. El mayordomo trajo dulces y limonada. Lusha empezó a comer. Le daba vergüenza que él simplemente estuviera ahí parado mirándola comer, así que la niña trató de ofrecerle a Aiden una galleta. Aiden se sentó a su lado y dijo que Lady Lusha no solo es una bestia divina sino también divinamente dulce. Entró una doncella emocionada avisando que alguien se había llevado el vestido encargado para la duquesa. Aiden juró por su propio nombre que devolvería el vestido. Y después de tan fogoso discurso regresó con las manos vacías. Se encerró en la habitación y se negó a salir. El padre escuchó a la criada y al ver la indignación de su hija fue a buscarla. Los recuerdos de Aiden caminando por la calle recogió una manzana que se le había caído a una mujer. Cuando intentó dársela, ella gritó. La gente empezó a darse vuelta y un hombre le arrojó una piedra con un grito monstruoso. La piel de Aiden estaba parcialmente cubierta con piel de serpiente. La puerta de Aiden al abrirla vio al bebé con el duque. Dijo que le explicaron todo. Alguien robó el vestido de cería directamente del estudio. El mayordomo fue a resolverlo y luego se escondió en la habitación. Lanor preguntó qué pasó. Aiden vaciló. Él respondió que había conocido a un conocido, y el duque lo invitó con él. Aiden se alarmó por su comportamiento, a lo que respondió que iba a devolverle el vestido a su esposa y el honor del mayordomo. Se dirigieron al estudio de Gavrian. Aquí se venden los mejores vestidos de todo el continente. Los trajes creados por Gavrian son populares tanto en el imperio como fuera de él. Es él quien determina la dirección de la moda. Sin embargo, a Gavrian no le importa la fama ni el dinero. Crea solo cuando llega la inspiración. La nobleza se mide no solo por el poder o la riqueza, sino también por el número de trajes de Gavrian. El padre entró al estudio al ver a este hombre apuesto y majestuoso. Los trabajadores del estudio comenzaron a preocuparse. Le preguntaron qué tipo de vestido le gustaría, a lo que el duque respondió de seda amarilla con encaje y un gran escote en el pecho. Las chicas entraron en pánico. Lanor ordenó que llamaran a Gavrian y se sentó. El bebé estando en brazos de Aiden observó cómo todos temblaban de miedo. Notó cómo uno de los trabajadores la miraba con desprecio, no a ella sino a Aiden. Lanor se volvió hacia este trabajador ya que está de pie y mirando. Tal vez quiera decir dónde fue el vestido. La doncella de la princesa se lo llevó mientras todas trabajaban incansablemente. Ella simplemente tomó el vestido, ni siquiera tuvo tiempo de decir que era para la duquesa. El chico mentía, cosa que hasta la niña entendió. De repente entró una criada y dijo que había que arreglar el vestido que no le quedaba. Lanor se levantó y tomó la caja con el vestido de cería. El duque pidió decirle a la princesa Bianca que había encargado el vestido para su esposa. A su Alteza le gustó tanto que la doncella preguntó si el duque aceptaría dárselo a la princesa. Es por supuesto un duque, pero no se atrevería a oponerse a un miembro de la familia imperial. La criada siguió insistiendo. Lusha estaba muy preocupada. Quería que la criada se detuviera porque temía que su padre pudiera iniciar una masacre sangrienta en plena luz del día. Lanor, al enterarse de que la princesa se lo probó, exhaló y dijo que tendría que pedir uno nuevo, y con expresión tranquila hizo trizas el vestido. Todos lo miraron horrorizados y el duque dijo que no permitiría que su esposa anduviera con algún tipo de ropa desechada porque esto no es posible.
Siempre hay silencio y calma en el bosque de las bestias divinas. Un mes después del nacimiento de Lusha, el único problema de Lanor fue encontrar al bebé que se había escapado. Pero en el mundo humano todo es diferente. La familia imperial nunca deja de tejer intrigas y debido a las constantes incursiones de los bárbaros tienen que estar en guardia todo el tiempo. Además, Lanor se enfrentó a una serie de pequeños problemas, lo que en sí mismo era desagradable. Siempre abordó los problemas de una manera poco convencional. Lanor no era de los que no seguían órdenes de otra persona. Pero eso fue demasiado. La criada amenaza furiosamente al conde diciéndole que si el príncipe se entera se arrepentirá de lo que ha hecho. El conde está de acuerdo, pero acercándose le pregunta qué cree que le espera por robar el vestido de la esposa del conde. La criada se marcha apresuradamente. Gavrion sale hacia los invitados, los trabajadores corren hacia él llorando y les pregunta qué pasó. Lanor activa sus encantos, se disculpa por causar conmoción. Pidió un vestido pero resulta que ya lo llevaban puesto. Lanor no puede permitir que su esposa use un vestido usado del mismo modo que no puede permitir que nadie más lo use. Pero ahora no tiene nada que ponerse para el banquete. Continuó con el más dulce carisma que asombró a todos. Entendió que había muy poco tiempo pero le rogó que le cosiera otro. Gavrion simplemente estaba hipnotizado por él, sus ojos brillaban, no tenía oportunidad de negarse. Lanor le dijo que pagare lo que quiera y le entregó un cheque en blanco. Gavrion escribió la cantidad pero al duque no le gustó y arregló algo. Todos los presentes quedaron impactados por lo que vieron. A 10 millones Lanor añadió 2 queros. Esta era una cantidad de dinero alucinante para un solo vestido. Ni siquiera la familia imperial podía permitirse tal cosa y con esto el duque se despidió. Mientras se iban estaban discutiendo lo bien que había ido todo cuando de repente ese tipo mentiroso soltó un monstruo y se detuvieron. El duque dijo en voz alta y clara que parecía que el personal no tenía buenos modales. No tienen nada más que hacer aquí. El conde estaba ardiendo, Aiden estaba confundido, la chica regañó al chico por su actitud hacia los clientes, Lusha estaba enojada, este tipo primero dijo todo tipo de cosas desagradables y ahora las miró fijamente. Si fuera mayor le daría esos golpes. Al subir al carruaje escucharon un ruido, la misma misteriosa melodía comenzó a sonar sin razón aparente, el sinvergüenza cayó inconsciente. Durante el desayuno la niña se preguntó qué una melodía extraña, esta vez escuchó algo parecido a una risa. Llegaron los sirvientes y notificaron a su señoría la llegada de Gavrion. Gavrion estaba muy feliz de conocerlo. Gavrion se disculpó por el incidente con el vestido y lamentó mucho tener que buscar un reemplazo. Pero se le ocurrió un vestido nuevo no solo para la duquesa como se acordó, sino también para la joven, luego para discutir algunos bocetos. Lusha se alegró. Se enamoró de Gavrion con todo su corazón, quien la liberaría de este infierno con la prueba. Salvador, Gavrion no crea ropa para niños pero decidió confeccionar un vestido especialmente para la pequeña condesa, no hay razón para negarse. Lusha vio al mayordomo alarmado cuando regresaron a casa. Aiden se sentó como si nada hubiera pasado. Su rostro no mostraba absolutamente ninguna emoción. La pequeña no sabía nada de su pasado pero comprendió cómo le dolían esas palabras. Y ahora ese momento ha revoloteado de mi memoria como una mariposa. Cuando llegó la hora de tomar un refrigerio la máscara de ecuanimidad desapareció. Aiden lloró. Dijo que no era digno de servir al duque el Harran cuando en realidad todo depende únicamente de Aiden. La niña quedó estupefacta. Se las arregla para hacer frente a dioses descarriados que no quieren escuchar a nadie en absoluto. Solo Aiden puede hacer todo esto. Aiden añadió que nunca mereció ser mayordomo de su señoría, un monstruo. Así no tiene lugar en este mundo. Lusha no esperaba oír esto. El bebé gritó y gateó hacia el mayordomo abrazando. A Aiden trató de decirle que él no era un monstruo. Lusha no pudo expresar la mitad de lo que quería decir, pero aún así después de haberle dado las galletas estaba segura de que él la entendía. El zorro no supo lo que pasó entre ellos, pero incluso si Aiden hizo algo malo, esto no es motivo para difundir chismes a sus espaldas. Se preguntó si Aiden había hecho algo monstruoso. Papá comprende muy bien a las personas, confía en Aiden y en Lusha también. El tiempo siguió pasando. Y finalmente llegó el día en que mamá terminó de prepararse para la ceremonia. Lushiela está por llegar. Las divinas bestias siempre realizan esta ceremonia cuando nace alguien. Este es un momento importante en la vida de cada animal.
Entonces mamá se quedó en el bosque para preparar todos los pétalos, se arremolinaron y estallaron en llamas. Seria apareció del círculo. Seria corrió hacia Lucia y la tomó tiernamente en sus brazos. Se olvidaron de papá y él pidió que lo abrazaran. La señora se probó el vestido. Ella fue increíble. Esto es lo que sucede cuando un genio se pone a trabajar. Cuando de repente el padre ordenó que llevaran lo siguiente, el color no es el mismo, no resalta el encanto de la serie. Lo siguiente no va con el vestido de Lucy, una cosa más simplemente no le gusta. La paciencia de Seria llegó a su fin tan pronto como quiso decir algo. Lanor le pidió que eligiera joyas para Lucia. No eligió su vestido con tanto cuidado como las joyas de Lucia. Mamá tomó una cadena enorme con una piedra enorme. Papá, al ver la situación, sonrió sacando de la caja una fina cadena con una pequeña rosa. Se la ofreció. Como un verdadero zorro astuto, papá dijo que la elección de esposa por supuesto fue hermosa pero un poco difícil para Lucia. La bebé se quedó dormida y su madre dijo que mientras se preparaba para la ceremonia, llegaron los mayores. Esto fue inesperado para mi padre. El padre entendió que era extraño posponer la ceremonia, pero no tanto que vinieran los mayores. Seria dijo que Wasia ha vuelto. El padre se sorprendió, sin razón no se habría movido. Quizás se enteró de que Lucia se había convertido nuevamente en Zorro. Vermont dijo que por alguna razón su magia desapareció. Y cuando Lucia se volvió inmediatamente empezó a llover. Mamá señaló que Lucia no es como ellos, es especial. Lucia nació en una familia de un zorro plateado y un lobo rojo. Por lo general, en este caso, los niños pertenecen a una sola de las especies. Cada una de las bestias divinas tiene características que no son propias de ninguna especie. Lucia es un zorro plateado pero tiene orejas y cola rosadas. Si Lucia realmente pertenece a una especie separada, podría suceder algo que Lanor y Seria nunca querían. La bebé se despertó, estiró todas sus patas y su padre yacía a su lado. Papá es ciertamente guapo, pero tenemos que prepararnos para el banquete. Vermont entró en sus habitaciones buscando una bola de pelo y comenzó el hechizo de convertir a Lucia en humana. Mi padre se cambió de ropa, pero Vermont decidió quedarse en bata y fueron al banquete. El palacio está exquisitamente decorado. Los invitados se reúnen y discuten sobre el lujo que los rodea a ellos y al conde. La puerta se abrió y el mayordomo anunció la llegada del duque y la duquesa de El Harán. Se veían increíbles. Los invitados quedaron impactados por su belleza y por el hecho de que el duque resultó no ser un anciano aterrador. Alguien dijo en un susurro que en comparación con el duque, la duquesa era una especie de tonta. Los escuchaban porque su oído era mejor que el de los humanos. Mamá no perdonara a quienes la trataron irrespetuosamente. Lucia ni siquiera podía imaginar lo que pasaría si se enojara. Los invitados hicieron ruido y 2 hombres entraron al salón, el cuidador de la torre y capitán mercenario, Hican ese mismo pero rabioso. Hubo susurros, gente que decía que por supuesto había rumores de que el duque había contratado seguridad para su hija. Pero ¿quién hubiera pensado que serían el hechicero Runhild y el perro loco? Ahora ni siquiera puedes acercarte a 100 pasos de la joven duquesa. El duque presenta a los invitados que llegan. Vermont y Hican acordaron honrarlos con su presencia en la celebración del cumpleaños de Luenstella. Añadiendo además que estos no son todos los invitados de esta velada, pronto llegarán otros no menos estimados. Sonaron las trompetas señalando la llegada de nuevos invitados. El mayordomo representa a Sar, el príncipe heredero Agris de Roachim, así como a Sar, la princesa Bianca. Los nobles se saludaron. El príncipe pidió perdón por llegar tarde. Se volvió hacia la duquesa y le dijo que estaba contento de conocerla finalmente en persona. La duquesa se presentó en forma adecuada. Agris notó al niño en brazos de Seria y se volvió hacia ella y le dijo lo contento que estaba de conocerte. Y Anel recordó la noche en que los mató a ella y a su padre, y ella descaradamente se alejó del príncipe. Les sugirió a sus padres que si se lo permitían le gustaría convertirse en el padrino de su hija. Los invitados quedaron asombrados. Sería un honor increíble para cualquier familia noble si el propio príncipe futuro emperador se ofreciera a ser el padrino de sus hijos. Pero la familia imperial y el duque El Harán no son tan cercanos. En otras palabras, esta propuesta es un intento de mejorar las relaciones. Qué irónico que el villano que mató a Ian el ahora diga ser el padrino. Mamá lo rechazó diciendo que ya habían elegido un padrino para su hija.
El padre y el príncipe se fueron a hablar. Las chicas intentaron acercarse a Seria para conocerla mejor, elogiando su atuendo, y a su hija le pidieron perdón por molestarlas. La pequeña piensa quieren hablar con Seria, pero tienen miedo porque ella se ve distante y arrogante y Vermont y Hikan no son particularmente amigables. Las chicas discutieron en susurros que era necesario decir algo más. Seria sonrió y les dio las gracias diciendo que sus preciosos vestidos no eran peores que los de ella. El invitado preguntó cómo se llamaba la joven duquesa, a lo que Lusha quiso responder ella misma y se presentó con orgullo como Usha. Lusha se escondió avergonzado. Vermont y Hikan se dieron la vuelta tratando de contener la risa. Las chicas brillaron al mirar a esta criatura más dulce. Bianca se acercó a saludarlos y presentarse. Sarayen Joaquín y ella se ofreció a charlar. Su padre, el duque Sarayen, tenía muchas ganas de ir al banquete, pero lamentablemente no se siente bien. Le preguntó a la duquesa si tenía un segundo nombre. Bianca pensaba que era la única hija del duque, la compañera del príncipe heredero, la futura emperatriz. La duquesa probablemente estaba avergonzada de su magnificencia, a lo que Seria respondió fríamente que no. La princesa sugirió que necesitaba disculparse, a lo que la duquesa respondió que no la había ofendido en absoluto. Intenté humillar a mi madre con mi título, pero no funcionó. De repente, la señora con la que se acercaba la princesa comenzó a bajar su copa. Lusha no quería que se arruinara el vestido de su madre y extendió la mano en un intento de detenerla. La niña derramó champán sobre la niña y ella gritó, lo que llamó la atención de los presentes sobre la situación actual. Los hermanos corrieron a ayudar. Hikan agarró la botella, la rompió y le entregó el fragmento al culpable preguntándole si quería morir. La princesa defendió a la dama diciendo que Lady Azurel simplemente cometió un desliz y esperó una disculpa de Seria por el comportamiento de su subordinado. La duquesa detuvo a su hijo diciendo que querían arruinarle el vestido, pero mojaron a su niña y no obtendrás una disculpa de ellos. Añadiendo que la joven duquesa no podrá aparecer pronto en la alta sociedad, la princesa se ofendió y se fue corriendo. Lanor se acercó diciéndole que haga con la princesa lo que ella desea, que los padres deben ser responsables de sus hijos. La madre entregó a su hija a su hermano y pidió a los invitados que no prestaran atención y disfrutaran del banquete. Lusha sintió calor como si la estuvieran desgarrando por dentro. Hikan se preocupó, hubo un destello de luz y el niño se convirtió en un zorro. Hikan se volvió hacia su hermano, pero él no estaba allí en ese momento. Vermont vio arder un palacio desconocido. Era urgente encontrar a mi hermano. Hikan escondió al bebé en la terraza ordenándole que no asomara la cabeza, volvería pronto. El banquete está en pleno apogeo. Lusha se esconde en un rincón de la terraza, seguro que nadie vendrá aquí. De repente, buscando un destello de luz, entró a Gris. Vio un pequeño zorro plateado, lo cual fue muy sorprendente. La niña se puso nerviosa. De repente, una voz desconocida le ordenó correr. Lusha estaba perdida, no había ningún lugar a donde huir. Una voz le mostró el camino. A Gris le tendió la mano al zorro y él corrió. La niña estaba cansada, se detuvo con la esperanza de lograr escapar, pero la voz gritó sobre problemas terribles, problemas. Él está aquí, da miedo, qué miedo. Se dio vuelta y vio a Peyran Abelod. Quería pedirle ayuda, pero recordó cómo él la protegió en una vida pasada, pero además no ayudó a nadie. Se escucharon pasos. Agris la estaba alcanzando y Lusha, presa del pánico, se arrojó sobre la espalda de Peyran escondiéndose bajo su capa. Se saludaron y Agris preguntó si había visto el animal plateado, a lo que respondió negativamente. Agris empezó a hablar de la princesa Yanel, diciendo lo doloroso que es para él recordarla porque fue tan amable y dulce hasta volverse loca. Agregando que todo fue culpa suya, debería haberle prestado más atención, haberla cuidado mejor, entonces todo podría haber sido diferente. Era un mal hermano y preguntó qué pensaba Sir Abelod al respecto, pero él solo respondió que no tenía nada que decir, solo una persona sabía la respuesta. Su Alteza, solo ella puede decirle cómo sucedió todo. El primer recuerdo de Abelod, esto podría haber sido un verdadero desastre, nacido sin padres, no perteneciente a ninguna de las bestias divinas. Los ancianos dijeron que ni siquiera sus mejores caballeros podrían hacer frente a otro cataclismo. Pero las bestias divinas protestaron, no les permitirían matar a un niño inocente, no ha pasado nada malo todavía. Estos hechos sembraron discordia, las opiniones estaban divididas. Abelod recordaba todo como si hubiera sucedido ayer. Al final decidieron dejarlo vivir, pero había quienes todavía temían el hecho mismo de su existencia. Por razones de seguridad lo encadenaron.
Habiendo aprendido a transformarse en humano, abandonó el bosque de las bestias divinas y se fue al mundo humano. Al no tener hogar ni familia, solo deambulaba sin rumbo fijo, y decidió unirse a las filas del emperador para entender lo que puede lograr. Una decisión espontánea, un deseo de disipar el aburrimiento y alegrar la gris vida cotidiana, entonces se convirtió en el guardaespaldas de la princesa. Ella tenía 16 años cuando se conocieron a primera vista. Ella era la princesa más común y corriente. Pero aún así algo la distinguía de los demás. Ella se preocupaba por sus súbditos, todos alrededor amaban a Ian. Su sinceridad no podía dejar indiferente a nadie. Ella contagió a todos con su risa sonora, era tan amable con Peyran como lo era con los demás. Y aunque molestaba a Peyran, él quería que ella prestara más atención a él que a los demás. A veces se sentía incómodo con sus sentimientos. Estaba feliz con la vida y el trabajo, pero un día se vieron atrapados en una tormenta y la princesa dijo que estaba segura de que Abelod se convertiría en un héroe. Su nombre se extendería por todo el continente. Por supuesto, todo el mundo sabrá quién provocara el desastre, pensó la princesa. Era hermosa su sonrisa cautivadora. Fue entonces cuando empezó a sentir algo extraño. Parecía que nada había cambiado, pero cada día parecía volverse más estúpido. A Abelod le pareció que si se alejaba de ella, este sentimiento desaparecería. Así lo hizo, expresando directamente sus intenciones. Fue al frente. Primera línea sur el castillo está en llamas. Fue a la guerra para alejarse de la princesa. Parecía que no habría tiempo para pensar en la princesa, solo la muerte lo rodeaba. En el fragor del caos de la batalla intentó olvidar lo único que hacía palpitar su corazón, pero ¿cómo podría controlarlo? Entre el polvo, el fuego que envolvía el campo cuando blandía su espada, cuando la vida de alguien estaba en juego, la recordaba. Debe haberse vuelto loco, no puede ver a la princesa con esos pensamientos. Fue al frente, pero ni siquiera lejos de ella pudo olvidarla. Por mucho que intentó negar la verdad, al final tuvo que aceptarla. Nunca antes había experimentado algo así, pero decidió poner fin a esta guerra. De esta manera se ganara el respeto de todos, se convertirá en un héroe tal como ella dijo y regresara al palacio. Quizás entonces ella le vuelva a sonreír. Obtuvo victoria tras victoria. El sumo sacerdote, asombrado por su dedicación, nombró a Abelod capitán de los caballeros. Aún así se convirtió en un héroe famoso en todo el continente. Seguramente la princesa ni siquiera podía imaginar cómo le afectarían sus palabras. Se preguntó qué diría ella ahora, que desearía solo para verla sonreír de nuevo, pero la princesa nunca supo en quién se convirtió. Cuando regresó, ella estaba muerta. Después de la respuesta de Abelod, Agri se fue, sacó el zorro de debajo de su capa y preguntó si el duque no le había advertido que no quedara atrapado ante la vista de la gente. Lucia recordó con preocupación las 3 reglas de las bestias divinas. Abelod prometió devolverla con sus padres. De repente los hermanos alarmados corrieron hacia él. Hikan le quitó el bebé al señor pensando que la había secuestrado. Lucia se rebeló, pero no pudo explicarlo todo. Vermont exigió una explicación. Abelod habló del príncipe. Vermont no entendía cómo esto podía suceder 2 veces. Hikan sugirió amablemente que si el personaje es malo, entonces la magia no es muy buena. Abelod se sorprendió de que el bebé aún no pudiera convertirse en humano. Los hermanos se enojaron. Vermont se ofreció a mostrarle lo que le sucede a quienes ofenden a Lucia. Vermont explicó que ella aún no sabe cómo transformarse, por lo que se ve obligado a mantener constantemente el hechizo de transformación. Pero por alguna razón desconocida, ella regresa. Si esto sucede en público, no habrá problemas. Abelod se ofreció a ayudar a Luenstella a convertirse en humana. Ese día hubo un verdadero revuelo. El propio duque y su esposa aparecieron en público por primera vez en mucho tiempo y además presumieron a su adorable hija. La familia del duque, que defendía silenciosamente las fronteras del norte, brindó una recepción verdaderamente magnífica. También hubo una disputa con la familia imperial. Ahora la alta sociedad tiene que tomar partido. Vermont le dice a su padre que el príncipe vio a Lucia en forma de animal. Afortunadamente Peyran pasó y la ayudó. También prometió ayudarla a aprender a convertirse en humana. Al padre no le gustó esto y decidió que era hora de enviarle un mensaje a Mohiant. Después del banquete, Lucia decidió firmemente aprender a caminar. Tan pronto como los sirvientes se enteraron de esto, inmediatamente arreglaron todo para que ella no saliera lastimada sin importar dónde cayera. El padre entró en la habitación y le notificó a Hikan que se irían pronto. Peyran los estaba esperando.
La niña lo pensó a Gris está seguro de que papá quiere apoderarse del trono y ahora la relación entre ellos está completamente arruinada por lo que fue abiertamente a reunirse con el comandante de los caballeros. Esto significa que el padre quiere atención política al llegar a palacio el sirviente anunció que Sir Abelod ya no estaba el padre se sorprendió de que un gruñón así tuviera amigos. Un niño se les acercó y les preguntó qué estaba pasando aquí. Los invitados quedaron perplejos. El niño se parecía mucho a Abelod. El niño saludó a los invitados y se presentó como el primo del duque Abelod, y la niña se sorprendió por su similitud. ¿Era él realmente una bestia divina también? El padre preguntó si podían esperar a Peyran aquí. Ian los llevó a la habitación y les preguntó si habían venido por este asunto. Y su padre respondió afirmativamente. Petición de Sir Abelod solo hablaría con la joven duquesa y dejaron al bebé con la joven maestra. Ian le preguntó a Lusha si podía convertirse en zorro. Ella le dijo que no, esto significa que no puede convertirse ni en hombre ni en bestia. Él se disculpó y le tocó la frente con el dedo. Mientras lanzaba el hechizo concluyó que ella era una especie especial cuya existencia conducirá al desastre. El bebé se puso tenso. Hace mucho tiempo las bestias divinas unieron fuerzas para evitar un desastre inminente. Todos los habitantes del continente lo saben desde pequeños. Las bestias divinas nacen de fragmentos del alma del Dios creador. Por supuesto, esto rara vez sucede, pero a veces la pieza rota resulta ser más grande que el resto. Entonces aparece una especie especial. Estos animales son los más cercanos a Dios. Sin embargo, es difícil controlar una fuerza tan enorme y al final está provocando una catástrofe global. El bebé tembló. Ian se disculpó con la joven duquesa y la tomó en sus brazos. No quería que las personas más cercanas a ella salieran lastimadas. El niño se ofreció a mostrarle algo. Salieron al jardín y él le tapó los ojos con la mano. Cuando ella los abrió se sorprendió de que nada hubiera cambiado. Cuando de repente notó mariposas rosadas, estaban preocupadas diciendo que habían atrapado a Lusha. Que debían hacer? El niño explicó que era perfume. Se dieron cuenta de que ella los vio y se dirigieron hacia ella. Lusha se sorprendió porque le dijeron que después del desastre las bestias divinas perdieron contacto con los espíritus. Los espíritus huían de Ian. Ian le dijo a la pequeña que la esperara en la fuente. Ella no dejaba de preguntarse si él también era una especie especial, pero ¿por qué le tenían miedo a él pero a ella no? Los espíritus hablaron con Lusha, le preguntaron si eran hermosos y la invitaron a tocarse. Ella tocó a la mariposa cuando de repente la mariposa se convirtió en un zorro. Jugaron con ella, algunos se convirtieron en pájaros y peces le hicieron cosquillas. Se regocijaron ante la sonrisa de la niña. Lusha no pudo resistir y casi se caía al agua, pero los espíritus la apoyaron. Para calmar al niño, los espíritus decidieron cantar. Comenzó a sonar la misma melodía que sonaba cada vez que ella estaba en peligro. Los espíritus la ayudaron incluso cuando renació. Ian vino a recogerla. Los espíritus hicieron ruido diciendo que era una mala persona. El niño dijo que el obispo estaba aquí, que era mejor no interferir con él. La niña no entendía. El obispo tenía una reputación impecable. Ian incluso vestía como un novicio y había espíritus por todas partes. Una melodía comenzó a sonar y una luz brillante brilló. Los espíritus intentaron salvar a Lusha. Había muchos más. Cayó un rayo y comenzaron a dar vueltas alrededor de la torre. La historia vuelve al juicio del presagio del desastre. El Añor interviene y dice que pase lo que pase no se puede matar a un recién nacido. Él aún no ha hecho nada. Él no permitirá esto. Todos siguieron discutiendo durante mucho tiempo, pero al final Peyran se salvó. Es cierto que le pusieron un collar que prohibía el uso de poderes divinos. Los mayores fingen ser misericordiosos, pero en realidad son solo un montón de escoria. Su piel es más importante para ellos que la vida de otra persona, pensó Lanor. Ahora recuerdo por qué dejó el consejo. Peyran es todavía muy joven en forma humana. Se supone que es un adolescente, pero con la ayuda de sus poderes puede transformarse en un adulto. Sin embargo, cuando la magia es inestable, vuelve a su forma normal para recuperarse. Hikan notó que aparentemente Peyran todavía estaba loco. El padre se puso en contacto con Mahyant y le dijo que Peyran preguntó si era posible devolverle la vida a una persona. Cuando llegó al bosque pidió ayuda a los ancianos delante de todos.
Ahí empezaron los rumores de que se había vuelto loco. Hikan se puso nervioso y le preguntó si su padre estaba seguro de que podía confiar en Lush, a lo que el padre respondió que no le haría daño al niño. Al abrir la puerta vieron al obispo acompañado de caballeros, lo que claramente no les gustó. El padre pidió perdón, pero estaban aquí por otro asunto, a lo que su eminencia respondió que lo sabía, que por eso venía, porque nunca lo habrían mirado. Enfureció salvajemente a Lanor. Le resultaba difícil explicarlo, pero sentía como si de alguna manera hubiera adivinado que Lanor era una bestia divina. El obispo llamó al duque para decirle unas palabras. Dijo que hubo un terrible incendio en la casa del marqués Azurel y que Lanora es sospechosa de incendio provocado. El padre se sorprendió. Continuó el obispo: solo se quemó la habitación del marqués y la marquesa. Se rumorea que hubo algo de magia involucrada. Además, durante el banquete la marquesa se comportó con rudeza con su esposa. Hay rumores de que fue Lanor quien contrató al cuidador de la torre para ello. Lanor se rió y dijo que si el propio guardián de la torre lo hubiera escuchado hace mucho, que habría logrado la independencia del ducado. Yo mismo pensé que parecía que los habían descubierto. Ese día Vermont decidió borrar a la familia del marqués de la faz del imperio. Pero Lanor le prometió a Seria que no habría problemas y finalmente le dijo a su hijo que era imposible que el marqués y la marquesa murieran el día del cumpleaños de su hija. Al final se comprometieron y decidieron simplemente quemar su casa. Lanor no tiene idea de quién pudo haber hecho esto. El sacerdote continuó diciendo que no hace mucho el obispo acudió al Creador y desde entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Esperaba que su señoría se abstuviera de cometer asesinatos sin sentido. Despidiendo la mano del obispo, el duque respondió que solo si su eminencia le mostraba el camino correcto. El obispo lanzó una mirada amenazadora. Después, ya más alegre, pidió casualmente presentarle a la joven duquesa. El padre respondió que ella todavía era solo una bebé y tenía miedo de los extraños. El obispo, como si no oyera, miró hacia la casa buscando a la niña. El padre estaba muy irritado y se preguntaba por qué este viejo zorro necesitaba a su hija. De repente vieron un destello de luz y un relámpago que destruyó la torre sagrada. El obispo perdió el conocimiento. El padre no entendía lo que había sucedido. Él y su hijo estaban preocupados si esto era realmente obra de las fuerzas de Lusha. Los espíritus se jactaban de sus poderes. Ante la niña Lusha intentó detenerlos, pero ni siquiera la escucharon y invocó a otros espíritus e inmediatamente devoraron a los bromistas. Todo estaba en silencio. El niño dijo: aquí está el poder de un tipo especial. Su carga. Ahora Lusha tenía una idea de lo que podría pasar si se salía de control. Una fuerza increíblemente poderosa a la que no se puede resistir si no aprende a controlarlo. Las cosas podrían terminar mucho peor. Jadeando, el niño cayó al suelo diciendo que no confiara en nadie. Él lo agarró del cuello y alivió el celo y los rasguños, y él le prohibió acercarse a él. El niño se retorcía de dolor. Lusha no podía dejarlo con el cuello desgarrado hasta el punto de sangrar. Él trató de ayudarlo y de repente vio a la princesa Yanel frente a él y la llamó por su nombre. Papá y hermano vinieron corriendo y el padre tomó al bebé en brazos. No podía creer que su poder estuviera fuera de control. Entonces habrá que hacer algo. Lusha se quedó dormida en el sueño. Ella reflejaba que ella e Ian pertenecían a una especie especial y podían ver espíritus y usar su poder. ¿Y qué es esto? El extraño tatuaje parece estar frenando a Ian, causándole dolor cuando usa la fuerza. Le preocupaba correr el mismo destino si no aprendía a controlar los espíritus. Lamentaba que él estuviera sufriendo por su culpa. Se preguntó por qué la llamaba Yanel. Si realmente se habían conocido en una vida pasada, no ella lo recordaría. Por cierto, ella vino aquí para aprender cómo convertirse en humana, pero hasta ahora no ha habido ningún progreso. La próxima vez que se encuentren, ella definitivamente le preguntará. El obispo informó lo sucedido. Vasilia hablaron de asuntos secretos y Vasilia ordenó no apartar los ojos de la joven duquesa. Se avecinan grandes cambios y no necesitan problemas. De rodillas el obispo aseguró que él se encargaría de todo, llamando a Wasila el maestro. Ya ha pasado un mes y durante todo este tiempo la familia de Lusha ha estado cuidando de ella. La llevaron a su habitación después de que perdió el conocimiento y no salieron ni un minuto. Parecían mirarla de manera diferente en su vida anterior. Cuando estaba enferma, los sirvientes la cuidaban bien, eran cercanos, pero aún así no eran su familia.
Su padre ni siquiera tuvo tiempo de visitarla, aunque estaba rodeada de cuidado, se sentía muy sola. Ahora no está sola, pero están yendo demasiado lejos. 2 días después, sentado en el regazo de su hermano, Hikan la tranquilizó porque pensaba que Lusha estaba preocupada por la próxima ceremonia. De repente Vermont cayó de cabeza al ver a Lusha con hábiles movimientos, se la separó de su hermano y lo invitó a un picnic. No sabían nada de picnics, observó Lusha sorprendida, preguntándose si sus hermanos nunca habían ido a picnics. Vermont sugirió ir a uno de los lugares populares y simplemente repetir los temas. Hikan sugirió abastecerse de comida para una semana y preguntó si sería suficiente, por lo que su hermano lo pateó y Hikan fue a almorzar. El bebé exhaló. Al menos Vermont se portó adecuadamente y de repente dijo que esperaba que su hermano no se olvidara del sofá. Después de muchas pruebas y errores partieron, la bebé se volvió hacia sus hermanos para pedirles que miraran a su alrededor. Ellos la saludaron con aprobación. Sin el bebé ni siquiera tienen nada de qué hablar. Hikan señaló que son como padres ancianos que no quieren que su hijo crezca. La niña estudió atentamente. El parque era precioso, todo estaba hecho con gusto, bastante animado, cuando de repente, accidentalmente, me encontré con un chico. El lacayo, el niño, tendiéndole la mano, se disculpó y le preguntó si se había lastimado. La pequeña respondió negativamente y sonrió dulcemente. El chico quedó impactado por su sonrisa. Tomando su mano completamente en serio, le gritó una propuesta de matrimonio. Al escuchar esto, Vermont dejó caer la canasta y Hikan rasgó la manta. Al parecer, los hermanos no estaban contentos con la nueva amiga de su hermana. Debido a la manta rota, tuvieron que formar equipo con los niños y una anciana. Los adultos se sintieron extremadamente incómodos. El niño se presentó, se llama Ilix y esta es su hermana gemela, y preguntó cómo se llama el bebé. La niña se presentó como Lucia. Dudó y se lo corrigió a Lusha. Ilix notó el maravilloso nombre que tenía. Y él es inteligente, finge no darse cuenta de cómo lo miran esos dos llegar a lejos. Su hermana, por otro lado, parece dulce y modesta. Abrió la caja y le ofreció un regalo a Lusha. Hasta el día de hoy, ni en su vida pasada ni en esta vida, Lusha se comunicaba con sus compañeros. Su padre siempre la sobreprotegió, por lo que solo podía comunicarse con las criadas. Lusha estaba feliz de hacer nuevas amistades. Fue muy divertido. Los hermanos aguantaron con todas sus fuerzas. De repente, un niño corrió con un cubo de tierra y la esparció sobre la comida. Gritó alegremente que ahora todo corresponde a su situación. Lusha le gritó furiosamente que se disculpara. «Discúlpate ahora». Vino y arruinó su picnic. Él cree que puede comportarse de esta manera debido a la diferencia de estatus. La niña se preguntó si el futuro del imperio Rohirrim era realmente tan triste. Hikan sacó una botella de la canasta. Al ver que Lusha notó sus intenciones, torpemente apretó la botella contra sí mismo y sonrió. El rostro de Vermont estaba inflamado por una sed de venganza. Lusha estaba descarada, tratando de distraerlos. No se debe permitir que se difundan rumores de que había estallado una pelea en el parque por culpa de la joven duquesa. El matón gritó que era una cobarde y se escondió detrás de los adultos, a lo que los hermanos respondieron que tenía la oportunidad de escapar ileso, pero ahora una palabra de Lusha y lo matarían. El matón y la pandilla huyeron. Lusha calmó a su amiga, pero las señoras, indignadas, se les acercaron y comenzaron a gritarle al bebé. Por encima de la familia, el harén está solo. La familia del emperador reconocieron a Lusha, por lo que se disculparon y se marcharon inmediatamente. El niño estaba muy molesto, solo quería pasar tiempo con su novia. Lusha dijo que era demasiado pronto para ser novia, pero que aún podrían ser amigas. Imperio Marítimo, ciudad de Balein, elogiando la belleza de la zona y diciendo que es gracias a su amigo Lanor. Saluda al escondido Mohianta. El padre explicó que pronto se celebraría la ceremonia de cumpleaños de Lusha y parece que su hija pertenece a una especie especial y no le gustaría que nadie lo supiera. Todas las bestias divinas recuerdan la historia de Peyran. Lanor no se quedará quieto mientras su hija es intimidada. Y es por eso que necesita la ayuda de Mohiant. Él estuvo de acuerdo y dijo que abriría la bóveda para que Lanor pudiera tomar lo que necesitaba para contener su poder. A lo que Lanor respondió que no lo necesitaba, sería ya esta almacenada y se llevara lo que necesita. Mohiant preguntó si no hubiera aceptado habrían robado su bóveda, a lo que el padre respondió que todavía lo permitía.